Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Hoy vamos a compartir novedades que trae la maquinaria agrícola en el país, después de la muestra Expoagro, desarrollada en San Nicolás, Ramallo, provincia de Buenos Aires. Además, hablaremos de ganadería con la actualidad del IPCBA y la raza Brangus. Y viajaremos a Formosa para conocer más detalles de cómo recuperar campos y ponerlos en producción. Quédese con nosotros, en instantes, el Solo Campo de hoy. El ingeniero Marcos Díez de Ingeniería Mega nos cuenta sobre el nuevo quemador de biomasa de la empresa, que es una secadora de granos, cómo funciona y las ventajas de contar con un horno alimentador a biomasa. Una secadora de grano es un producto el cual se utiliza para acondicionar artificialmente el grano cosechado de chacra, para luego hacer el almacenamiento seguro en los silos hasta la guarda final para la alimentación o para el proceso final que lleve. La función de la secadora es quitarle la humedad con la mayor eficiencia posible y con el menor costo operativo. En eso Ingeniería Mega ha trabajado en el desarrollo en función de que logra pasar la mayor cantidad de aire posible a través del grano sin producirle ningún daño mecánico a este. El calor disponible o el calor que necesita la secadora lo podés producir de diferentes formas. Nosotros cortamos lo que es la secadora de grano con la fuente de generación de calor. Podés utilizar gas, podés utilizar GLP, combustibles líquidos o biomasa. Hoy nosotros estamos focalizados y hemos trabajado mucho en el desarrollo de un horno de biomasa, un generador de biomasa, para aprovechar cualquier tipo de biomasa que tenga el cliente disponible, ya sea chip de madera, marlo, cáscara de arroz, cáscara de café, cualquier biomasa que tenga disponible, nosotros tenemos el equipo disponible para generar ese calor que necesita la secadora al trabajar. Hay un horno que trabaja con un tipo de biomasa y otro con otro, y en función de la capacidad que requiere la secadora en kilocalorías, tenemos también diferentes modelos. No, hay varios modelos de hornos y varias capacidades diferentes. La ventaja que tenés al trabajar con biomasa es que es un subproducto muchas veces de tu misma cosecha, entonces el costo operativo es prácticamente nulo. Es un subproducto que vos tenés, suponete, en un molino arrocero tenés el subproducto que es la cáscara de arroz, que es lo que se utiliza luego como combustible. Entonces, en un semillero tenés el marlo, que luego se utiliza como combustible. Entonces, es un subproducto de tu cadena de valor. Facundo Rivolta, gerente de la Asociación Argentina de Brangus, señala que se está impulsando a la raza como herramienta de valor para incorporar calidad a los mercados más exigentes del mundo. Por otro lado, también apuntan a los rodeos comerciales para introducir genética Brangus, aprovechando la demanda de productores de carne, que es cada vez más importante. Y ya conocen muy bien el plus que esta raza suma a sus ganancias. El objetivo de la asociación de siempre, de dar a conocer la herramienta Brangus, que para nosotros es de mucho valor, una raza que es muy conocida allá en el norte argentino, en toda la región, pero particularmente en una exposición como Expoagro, donde tiene mayormente expositores agrícolas y un público que está más volcado a la agricultura. Es un año especial en el que entendemos podemos meter a la raza como una herramienta para generar en sistemas mixtos, no solo de producción agrícola, sino también ganadera en los establecimientos. Uno arranca con la premisa de que todos conocen la raza, pero es importante a los que aún no tienen demasiado claro los beneficios que tiene esta raza, darlo a conocer, generar jornadas, encuentros técnicos. Tenemos la expectativa
con los cambios de política, de crecer también a nivel exportación, y el Brangus es una herramienta de mucho valor para darle más tamaño a los animales, para la cuota 481. Nosotros ya hace varios años que exportamos a la Comunidad Económica Europea con 100 toneladas de cuota Hilton. Son todas premisas que nos hemos propuesto, y hoy con la calidad de carne que tiene el Brangus está apto para los mercados más exigentes del mundo. Más sobre los fierros, nuevo humor y nuevos negocios. Víctor Yuri, presidente de Industrias Yuri, se refiere al nuevo humor en el sector que permite la consolidación de negocios en el futuro inmediato. Hoy nos escuchan, hoy los productores están muy entusiasmados y hoy, aunque todavía no está todo hecho, ya tenemos otro contexto. Hoy vemos los productores con ganas de invertir, vemos entidades que por ahí estaban muy retraídas, hoy los bancos están más atentos para captar clientes, y eso lo logramos una parte en esta exposición o unos días antes de la exposición, donde hemos ido a ciertas entidades a explicarles los problemas reales que está pasando el campo, a contarles los problemas reales que están pasando a la agroindustria. Y bueno, creo que en esta exposición se lograron muchas cosas. Y te cuento algo más para redondear todo este contexto. Nosotros venimos de 2 años malísimos, de tener una mano de obra ociosa, hablar entre un 60 y un 70%, más el último año. Te puedo decir que en estos 2 meses, enero, febrero, nosotros tuvimos, yo me atrevería a decirte que tuvimos al menos las mismas ventas que todo el 2015. Eso quiere decir que el mercado cambió. Nosotros en nuestro caso no llegábamos con la venta de la máquina al productor porque no había crédito, o eran caros, o no le daban los costos. Entonces le ofrecimos y sacamos un plan a todos nuestros clientes, que tenemos como 500 máquinas, a ofrecerles reparar las máquinas usadas y ya bastante, digamos, trabajadas, a un 37, un 38% se la entregábamos nueva. Entonces, entre el ingenio y la necesidad, logramos convencer y captar muchos clientes que le interesó el proyecto, porque ellos se hacían de una máquina nueva gastando una cantidad muy importante de dinero. Así que eso también fue un poco el ingenio, pero con eso logramos llegar a esta exposición, que creemos que acá se hace el relanzamiento, porque generalmente en marzo es cuando empieza toda la actividad fuerte y Expo Agro es el que marca ese camino, donde nosotros hacemos los lanzamientos y donde las ventas se están dando, y bueno, estamos todos muy entusiasmados. Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo y volvemos a hablar de ganadería. ¿Qué cambios se van a producir en la producción y comercialización internacional de la carne? El licenciado Miguel Jairala, responsable de las estadísticas del instituto, nos lo comenta. Bueno, en primer lugar, los tiempos de la producción son mucho más largos que los tiempos en los cuales han cambiado las condiciones de mercado. Hace solo algunos meses la industria exportadora tenía un tipo de cambio efectivo de alrededor de 8 pesos y hoy cuenta con un tipo de cambio efectivo que ronda los 14,50 a 15 pesos según la cotización del día del tipo de cambio. Esto ha mejorado sensiblemente la rentabilidad de las colocaciones en el exterior, pero la industria exportadora ve un problema de abastecimiento de materia prima que no es tan fácil de resolver en el corto plazo. Producir novillos en lugar de hacienda liviana de consumo, como veníamos produciendo mayoritariamente hasta el año 2015, va a llevar su tiempo, y lo que puede hacer la industria a corto plazo es generar una mayor producción de carne destinada al segmento del mercado mundial denominado manufactura, que es donde hablamos de la carne vacuna como un commodity. La mayoría de los mercados de volumen demandan este tipo de producto, caso China, que hoy es nuestro principal destino de exportación, lo que nos pone en condiciones de mejorar rápidamente nuestra oferta de carne vacuna con destino a China solamente por el cambio en las condiciones económicas. Si queremos mejorar nuestra capacidad de abastecimiento de segmentos de alto valor
que proviene la carne de novillos alimentados a pasto, como es el caso de la cuota Hilton, seguramente los tiempos productivos determinarán más tiempo para poder mejorar nuestra performance exportadora en estos segmentos. ¿Pudo avanzar el tema de la exportación vinculado a la cuota 481 de carne suplementada a grano? Hoy es mucho más interesante el negocio, dado la mejora en el tipo de cambio efectivo, y seguramente estarán creciendo los encierres para, en el mediano plazo, poder abastecer con mayor cantidad de cortes este segmento de alto valor de la Unión Europea, abastecido con carne provenientes de encierres a corral. La perspectiva de la reapertura o que se operativice el mercado de Estados Unidos, ¿esto también genera otro cuello de botella en el abastecimiento de carne para la exportación? Principalmente Estados Unidos nos demandaría un producto similar al que nos demanda China, aunque con muchas mayores exigencias de calidad que el mercado chino. En principio, Estados Unidos sería rentable respecto a otras colocaciones alternativas en el caso de las 20.000 toneladas que tiene asignadas a Argentina de cuota libre de aranceles. Cuando hablamos de vender carne a Estados Unidos fuera de cuota con un arancel del 26,5%, ya la ecuación no es tan rentable en comparación con otros destinos como en la actualidad sería China. Por lo tanto, no creo que la apertura del mercado de los Estados Unidos genere algún problema de abastecimiento a nivel local o determine una caída importante de las exportaciones a otros mercados. Jorge Torelli es director del IPCBA, predice años muy buenos para la ganadería y mucho desarrollo una vez que salga de la coyuntura actual. Insiste en que hay que producir más novillos, que están en desventaja con las terneras, y se refiere al inminente ingreso de animales en pie procedentes del Uruguay, aclarando que no va a generar ningún desacomodo en la producción nacional de carne. Jorge Torelli en Solocampo. Los productores están muy contentos, están muy esperanzados, están invirtiendo. Bueno, de hecho, ya hay señales claras de que esto es así. Hay una retención de hembras muy importante, ha bajado al 40% la faena de hembras en la República Argentina. Eso generó un poquito de ruido en la oferta, que bajó un poquito la cantidad de kilos de carne que se ofertan al mercado interno y a la exportación. Pero bueno, son las consecuencias lógicas de empezar a crecer nuevamente, y que bueno, en algunos momentos tenemos este tipo de problemas, pero no hay, vuelvo al anterior punto, digamos, hay que bajar el nivel de ansiedad, y con eso yo creo que vamos a tener muy buenos años para la carne bovina en el mundo. La cuestión está muy buena, digamos, el desarrollo va a ser muy fuerte, la oferta va a ser superada muy fuertemente por la demanda. Y bueno, creo que vienen años de muy buenos vientos y mucho desarrollo. Salgamos de la coyuntura actual en la cual tenemos algunos problemas, pero estamos bien. Creo que muchos productores están volviendo a la ganadería, no es fácil para todos, digamos, porque hay muchos que tienen capacidad financiera para hacerlo, y aquel que no la tiene que ir un poco más lento. Bueno, eso sí es un problema. Desde allí estamos incluso desde las cámaras de la industria, de la cámara y de las entidades del campo, reclamando alguna serie de políticas, pidiendo, perdón el término, pidiendo que existan algunas políticas agropecuarias específicamente en lo que es financiación de alguna forma, algún mecanismo para incentivar la producción del novillo un poco más pesado, de aumentar la producción de carne, que no es fácil hacerlo, y repoblar los campos, por supuesto. De todas maneras, vuelvo a decir, hace muy poco tiempo que está este gobierno, ha atacado muchos frentes, no es la ganadería el único, había muchos problemas en muchas cadenas de valor, y bueno, creo que trata de repartir y ser lo más salomónico posible, ¿no? Jorge, ¿y qué el ingreso de la carne uruguaya, del ganado en pie de Uruguay, influye, incide de alguna manera? Yo creo que es una medida más que puede llegar a tomar el gobierno como control, pero lo que puede ingresar de carne de Uruguay no es significativamente importante, fundamentalmente porque lo que puede ingresar, creo yo, más que nada es algo de planchas de asado que históricamente ingresaron, esto no es nuevo, en los últimos 10 años no han ingresado, pero sí antes ingresaban, y es una plancha de asado de un novillo pesado que no es muy suculenta para el mercado interno, y yo creo que los productores, los consumidores no la eligen. Sí hay una parte en la zona mesopotámica que gusta de este tipo de mercadería, y eso sí puede llegar a contribuir, pero levemente. Es una medida más, no es la medida
que va a terminar con los problemas de la cadena de granones y carne. Es una medida más que se tiene que sumar a todas las otras medidas que están siendo necesarias. Algunas ya fueron encaradas y otras están en estudio, por supuesto, ¿no? Es que por eso digo, es una medida más que sirve como herramienta para el control de los precios. Por otro lado, el tema del control de precios, yo siempre lo digo, hay un punto de la cadena o el último eslabón de la cadena que es el que en definitiva termina convalidando o no los aumentos de precio. De hecho, hubo un pico en diciembre, luego bajó en enero y se acomodaron un poco los precios. Discusiones si los carniceros son sí o no, no voy a entrar en esas cosas, pero los precios de la carne se ajustaron un poco. Probablemente haya otros productos o artículos que se ajustaron mucho más el precio, pero que no tienen tanto impacto mediático como la carne, que es muy sensible a todos los argentinos. Y bueno, son medidas que se tienen que ir tomando. Pero la carne es un producto para la Argentina como llaman los economistas, de naturaleza inelástica. Aumentó desde enero del año pasado hasta enero de este año un 55% el precio de la carne, y la demanda o el consumo de carne cayó solamente un 5%. Eso da una claridad importante de lo inelástica que es la carne. O sea, puede aumentar mucho el precio y el consumidor va a seguir convalidando, porque es uno de los alimentos que más le rinden en el plato, digamos, ¿no? Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes volvemos con más Solo Campo. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Continuamos en Formosa, en el norte argentino, mostrando cómo se produce aquí y cómo se están recuperando campos improductivos para ponerlos en este caso a disposición de la ganadería. Y uno de los temas, Oscar Ambrosino, estamos dialogando con él, médico veterinario, asesor en esta región que está radicado hace un tiempo. Quedó, Oscar, el hecho de que muchas veces un suelo que tiene un monte degradado produce más erosión que en un lote limpio que tiene pasturas y que está siendo trabajado por el hombre, ¿no? Cuando nosotros tenemos un monte degradado que ya ha sido explotado, muchas veces nos encontramos que queda un fachinal improductivo, donde el agua corre por abajo, se lleva a la tierra, realmente produce corrientes de agua o aludes de agua que se va muy rápidamente del suelo, y totalmente distinto cuando uno tenga una pastura implantada que frena el agua, no la deja ir, y ecológicamente una pastura bien manejada tiene mucho más captación de monóxido de carbono que un monte degradado o en mal estado. Lo que hay que hacer es, a donde hay un monte degradado, corregirlo, manejarlo. Si se puede implantar pastura, se implanta pastura y hacer un manejo. En eso la provincia de Formosa tiene una política bastante clara y lo está haciendo bastante bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que el productor tiene que entender que no puede hacer cambio de uso de suelo en cualquier parte, y no todo se puede tocar, ¿no es cierto? O sea, es como si yo tuviera un paciente con una apendicitis y lo tengo que operar. El desmonte es una cirugía correctiva y productiva. Entonces, si yo tengo un paciente con una apendicitis y no lo voy a operar por la espalda, lo voy a operar por el lado que corresponde, ¿no es cierto? Ahora bien, hay mucha gente que sabe del tema y hay mucha gente que opina sin saber. Entonces, yo creo que la realidad es clara. Nosotros necesitamos poner en marcha, en producción, los campos que tienen un potencial que es realmente alto y que nos sirve para varias cosas. Primero, para generar riqueza. Segundo, para retener gente en los campos. Y tercero, para corregir el desfasaje que muchas veces tenemos climático con implantación de pasturas perennes. Por ejemplo, el tema de las represas. Nosotros, donde tenemos un bajo que vamos a hacer una represa, no desmontamos, no tocamos nada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el agua corra y llegue a la represa. Porque si yo hago pastura en todos lados, el agua no corre, el agua no llega a la represa. La pastura me retiene el agua en el suelo. O sea, es correctiva. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Se está haciendo, y el potencial ganadero que tiene Formosa realmente es muy interesante. Hoy por hoy Formosa exporta ternero hacia las otras provincias, se da salida invernada, se está empezando a retener mucha hembra,
se está empezando a sacar la vaca que sale, la vaca descarte, la vaca vieja, sale gorda, ya no sale de invernada, y creo que va a llegar el momento que Formosa tenga su frigorífico de exportación y realmente el ternero ponga más kilo acá y se lleve a novillo gordo, que creo que es el objetivo final, o sea, poner la mayor cantidad de kilos posible al animal dentro de la provincia. En los últimos 3 años yo he venido notando que en los remates, en las ventas de Hacienda, el porcentaje de machos y hembras que van a venta es realmente por cada 10 machos van 2 hembras. O sea, el productor está empezando a retener hembras. El stock ganadero de la provincia está creciendo y está creciendo en vientre, lo cual es muy bueno. Y eso se logra haciendo estas cosas, implantando pastura, implantando manejo, implementando prácticas de manejo y sanitario y genético que realmente son muy positivos, pero el problema más grave es transferirle la tecnología y sobre todo al productor local, que todavía ve el campo como folclore. El campo tiene que dejar de ser folclore, tiene que ser una empresa productiva en todo el sentido. Primer objetivo, corregir defectos. Segundo objetivo, hacer inversiones básicas que permitan mejorar. Tercer objetivo, las inversiones más costosas y que permitan llevar a una mayor producción. Pero nosotros, en los productores que nosotros estamos asesorando en la zona, solamente corrigiendo vicios y defectos de manejo y implementando un plan sanitario, la producción se duplica. Oscar, ¿no hay espacio para la agricultura aquí? Hay potencial agrícola, pero hoy es más rentable la ganadería. Así, cortito, yendo a los mangos. Hoy un ternero vale en Formosa lo mismo que vale en la cuenca del Salado, lo mismo que vale en San Luis, lo mismo que vale en el sur de la provincia de Córdoba. El mismo precio. Hoy el cereal en Formosa, si yo voy a hacer agricultura para vender en escala, tengo que venderle a valor Rosario menos flete, lo cual me mata. Pero en la ganadería es distinto. Y convengamos que hay tiene campos agrícolas con potencial agrícola muy bueno. Hay que encontrar la fecha de siembra, las variedades. Yo creo que la agricultura es necesaria, pero tiene que ser un apoyo a la ganadería. Producir soja en Formosa no tiene sentido. Producir granos para forraje, sorgo, maíz, verdeos de invierno, para apoyar la ganadería, sí, para maximizar la ganadería. Hoy convertir un maíz, un sorgo en carne es mucho más rentable que venderlo al puerto, pero 4-1 es la diferencia. Pero el potencial agrícola está. Yo creo que la agricultura se va a ir dando a medida que los productores vayan teniendo la necesidad de incorporar el grano en su alimentación como ajuste de carga, porque si yo tengo una reserva de grano, tengo una reserva de pasto, puedo ajustar la carga y tener un poco más de carga en el campo. El potencial está, hay que desarrollarlo. Amigos productores, queremos comentarles que ya está en plena organización el viaje 29º de los grupos Pancho al Far Progress Show de los Estados Unidos. Muy bueno, excelente. Todo lo que estamos viviendo es espectacular. Impresionante. Muy bueno. No pensaba que iba a ser una cosa tan linda. La verdad que lo recomiendo al 100%. Y lo mejor de todo, la gente, el grupo espectacular, mejor imposible. Para mí ha sido lo máximo. Recomendable el 100% el viaje con Pancho y su grupo. Una maravilla, espectacular. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy. Hablamos de fierro, de ganadería, de campos que se están recuperando en el norte del país. En 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces.